Contacto con Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana. Viceministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hay situaciones complejas y delicadas en el país en esta época de pandemia y de cuarentena y son localizadas. Hablamos de Ciudad del Alto, de Caracara, de Quillacollo, por nombrar algunas regiones donde hay conflictos. También Yapacaní en Santa Cruz. ¿Cómo están manejando esta situación, viceministro? Un gusto, Natalia, un placer saludar a la gente que nos escucha y ve en todo el país. Bueno, evidentemente tenemos una del plus y justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Que ellos en algunos lugares del país. Empecemos por Cochabamba, evidentemente a la altura de de Bombeo, se ha desatado un bloqueo muy esporádico y a la altura de Llavini, apoyados en explosivos, se ha tumbado pedregones para evitar la circulación vehicular. Y en la madrugada, con la presencia policial, obviamente aprovechando los desniveles geográficos, han huido quienes, apoyados en explosivos de forma ilegal y penada, han estado bloqueando esta ruta, se la ha habilitado parcialmente. Esa habilitación parcial permite, por lo tanto, la circulación entre Llavini, Bombeo y la carretera Cochabamba. En el caso de Caracara, en Cochabamba en particular, todavía se mantiene un bloqueo en el kilómetro 6, 7 y 9, que es lo que ustedes ya conocen, con algunas peculiaridades, ¿no es cierto? En el caso urbano es un conflicto en el que el gobierno... Y en todo caso las demandas propuestas en términos locales han sido atendidos, según nos ha informado el municipio. Se ha establecido una mesa de negociación de la que curiosamente luego abandonaron los dirigentes y bajo exigencia y pretexto de que el gobierno nacional tenga que integrarse, se ha vuelto a promover estas medidas de presión irresponsables. Creo que aquí es bueno hacer dos puntualizaciones. En el caso de Caracara, este es un conflicto de larga data, ¿no es cierto?, pero que en los últimos 14 años obviamente se ha profundizado y no se ha atendido como correspondía a las necesidades sociales. El cierre de este relleno ya debía haberse producido hace bastantes años, pero en una clara acción política el gobierno no quiso poner los recursos necesarios de contraparte para la instalación de una planta transformadora de residuos sólidos. Ahí hay una intencionalidad política de los dirigentes evidente, ¿no es cierto? La aprehensión de personas que inclusive fabrican armamento casero, que no es para celebrar el Año Nuevo, sino para inferir daño en contra de la institución del orden, termina de demostrar que existen infiltrados que pretenden promover terror, que pretenden generar desestabilización, que el gobierno rechaza con contundencia. Finalmente, tengo que decirle que el viernes, cuando salió la dirigencia que se denomina legítima, hubo un encontrón entre dirigentes porque parece que los que reclaman libertad de expresión no la permiten y obviamente este conflicto ha derivado en problemas internos de quienes están a favor, los menos, de promover esta acción de bloqueo y entre quienes rechazan aquello. Termino diciéndole que en este sector de la zona sur cabalmente ya hay confirmaciones de COVID positivo, por lo tanto deberán ser los dirigentes los que tengan que asumir la responsabilidad de estos contagios que lamentablemente se están propagando. Ahora, algo importante, viceministro. Según usted, ¿quiénes están detrás de estas movilizaciones? No, según yo, distinguida. En realidad es muy evidente que los dirigentes que están haciendo uso de la vocería, la gente que ha sido aprendida con este tipo de armamento casero, responde clara y evidentemente al movimiento del socialismo, ¿no es cierto? Yo siempre he compartido esta línea de no politizar algunos asuntos, peor ahora en los que enfrentamos una crisis sanitaria profunda, no solo en Bolivia, sino en el mundo, pero es muy evidente y es difícil de ocultar, ¿no es cierto? Lamentablemente existe otro tipo de intereses político-partidarios de quienes son alentados por su partido político, por el MAS, que reciben instrucciones, consignas, no solo desde la Argentina, sino que son promovidos por algunas autoridades locales a las que estamos haciendo seguimiento como corresponde, que ocultan sus intereses detrás de estos dirigentes, que los exponen, los usan como carne de cañón y obviamente los llevan a promover este tipo de acciones sociales que no tienen ningún tipo de fundamento, les reitero. Creo que hay que tener claridad, Natalia, que hoy el enemigo no es la policía,
El enemigo no es las Fuerzas Armadas, el enemigo no son los trabajadores en salud, es criminal haber observado esta acción de agresión en contra de ambulancias, por ejemplo. Ni en la guerra se observa ese tipo de acciones que no tienen justificación alguna. Ellos no son los enemigos, en todo caso son los aliados que están en la primera línea para enfrentar el coronavirus. El enemigo es la enfermedad, el enemigo es la desinformación, el enemigo es esta acción política que quiere promover desorden, que no perjudica al gobierno, que perjudica a la población, que expone a la población y que por supuesto luego no asume responsabilidad de aquello. En el caso de Bombeo y en algunas partes de Yavini, tengo que decirle también que en los primeros vehículos bloqueados del transporte pesado que llevan y son parte de la cadena productiva, de la cadena de alimentos, se ha evidenciado que los bloqueadores eran personas en estado de ebriedad, eran personas que habían consumido bebidas durante la jornada de la tarde y que apoyadas en la valentía del alcohol, promovida por la dirigencia, por esta dirigencia oscura nuevamente, usa dinamitas, empieza a lanzar pedregones para evitar la circulación de la forma, y obviamente al acabarse, porque todo se acaba, cuando se les terminan los explosivos y llega la policía, huyen, y por eso tenemos hoy una habilitación parcial. Esperamos que la ABC puede ingresar hasta las 9 de la mañana para tener una habilitación total de esta ruta. Viceministro, hablemos de Yapacaní ahora. No se permite el ingreso o la salida de ambulancias. Jefes médicos han renunciado, aseguran que su integridad física está en riesgo y tampoco dejan ingresar alimentos de las personas que están bloqueando en Yapacaní. ¿Qué va a hacer el gobierno para ayudar a la población que está adentro? Esto que acaban de decir los médicos, Natalia, es muy importante. No lo dice el gobierno nacional, lo dicen los trabajadores en salud, los profesionales en salud. Han decidido abandonar, renunciar sus puestos porque no existen condiciones para el desarrollo de las actividades, porque no existen condiciones adecuadas para enfrentar la pandemia, porque grupos de dirigentes con propuestas que no tienen fundamentación, que no tienen justificación. Mire lo que ocurrió, Natalia, aquí en Yapacaní. Ingresaron al calor, apoyados en la muchedumbre, ingresaron a los garajes. Varias de esas truchas de contrabando, varias otras que habían infringido la cuarentena, ingresaron, se sacaron alrededor de 22 motocicletas. No contentos con eso, invadieron el garaje de la policía en Diprove, se llevaron otros vehículos también. Esas son las acciones de muestra de quienes dicen que reclaman democracia, de quienes exigen libertad de expresión, y que obviamente al final del asunto lo que tenemos es acciones vandálicas que no tienen justificación alguna y que en ese primer contexto obviamente ponen en conflicto a la población, ponen en conflicto a la ciudadanía. Este bloqueo que se desarrolla en el puente Santa Fe tiene alrededor de 300 camiones de transporte pesado de larga distancia que llevan alimentos. Pero además, yo he estado en esta ruta hace un par de horas, Natalia. Hay camiones que están trasladando de venida o de ida, están trasladando medicamentos y corren el riesgo varios de ellos en esta exposición de alta temperatura y al estar varados, corren el riesgo de no poder ser utilizados. Los alimentos corren el riesgo luego, ya no más porque los tiempos son muy perennes, de tener que botarse. No hay conciencia. No solo eso, sino que aquí se impide que los pobladores puedan abastecer de alimento a los conductores de estos camiones y a la gente de apoyo del transporte pesado. ¿Cuáles son las peticiones aquí? Problemas urbanos, primero que el gobierno municipal no ha podido resolver, temas de la intendencia municipal, los temas de abastecimiento han sido resueltos por el gobierno nacional. Ha sido clara la instrucción que se cargue todo aquel vehículo que tiene su documentación en orden sin ningún tipo de inconveniente y sin límite también para evitar cualquier tipo de especulación. Estamos evaluando cuáles son los caminos más adecuados para evitar violencia. Ayer el mismo gobierno decía, Natalia, el gobierno no va a hacerse eco ni va a caer en esta trampa que es a la que quieren inducirnos de promover conflicto, de promover confrontación y por lo tanto de generar muertos, porque así terminan finalmente esta escalada de protestas que no le benefician a nadie, ¿no? Hoy estamos más concentrados casi en su totalidad en la lucha contra el coronavirus
Así que más bien lo que hacemos es exhortar a estos pocos dirigentes que están mal orientados de poner esta actitud, pedirle al pueblo de poner esa actitud, coadyuvar todos más bien y ponernos la camiseta por la salud y por la vida para enfrentar la pandemia. Ya va a haber tiempo para hacer política, va a haber tiempo para hacer campaña. Hoy es tiempo de hacer campaña por la vida y esperamos que como corresponde se sumen todos a trabajar de forma coordinada. No importa el color político, esta es una enfermedad que ataca sin mirar colores, sin mirar posiciones políticas, ideológicas. Esta es una enfermedad, este es un enemigo invisible al que todos tenemos que combatir y esperamos que asuman conciencia quienes promueven esta acción tremendamente irresponsable que además de dejar sin comunicación, ha dejado sin trabajadores en salud y los tiene más expuestos a los pobladores de Yapacaní. Ahora, permítame cambiar de tema, viceministro, para terminar. La Dirección Nacional de Migración emitió la alerta migratoria en contra de José María Leyes Justiniano, alcalde de Cochabamba, que recordemos que en la jornada anterior dio a conocer que se hizo una prueba de COVID-19. Ante esto, hay un comunicado que emite el Ministerio de Gobierno y que hay una alerta migratoria, que hay una orden de aprehensión en contra de José María Leyes. En este momento, ¿el gobierno sabe si José María Leyes sigue dentro del territorio nacional y por qué no se tomaron acciones si ya tenían un proceso en contra de él? Un par de puntualizaciones, Natalia, en este tema en particular. Primero, es un procedimiento de rigor. Es un procedimiento de rigor. Que las personas que tienen mandamiento de aprehensión, inmediatamente por prevención, el gobierno, a través de las direcciones respectivas, en este caso la Dirección General de Migración, activa los mecanismos de alerta para evitar la fuga de las personas que tienen temas con la justicia. No quiere decir que seas culpable, no quiere decir que tengas sentencia, quiere decir que al ser sujeto de investigación tienes la obligación de presentarte ante la ley. Y en este caso, como se ha hecho una situación, según ha informado el Ministerio Público, y esa situación no se ha materializado porque no se ha presentado el investigado, se ha emitido un mandamiento de aprehensión. Mientras ese mandamiento de aprehensión siga vigente, esa alerta seguirá vigente. Aquí quiero ser muy claro, Natalia, no es un procedimiento que se aplica exclusivamente hoy en contra del señor Leyes porque mucho de la comidilla política nos hace daño. Es un procedimiento muy regular que se aplica con todo ciudadano que sujeto de investigación no se hubiera presentado en tiempo oportuno y que tiene librado un mandamiento de aprehensión. Primero. Segundo, si bien hay una serie de investigaciones que se han iniciado, por lo poco que he leído en los medios de comunicación, por compra de alimentos y no sé qué cosas, entendemos también que se han activado una serie de mecanismos jurídicos en otras ciudades, como en el Alto, por ejemplo, que nunca terminamos de comprender cuál fue la razón, sabiendo que el asiento principal de esta investigación era Cochabamba, obedecen a una acción, a una estrategia jurídica para dilatar seguramente el llamamiento de la justicia para explicar lo que ocurrió en este proceso de adquisición. En ese entendido puedo decirle con certeza que el señor Leyes está en el país, está en Cochabamba y ojalá él, una vez que su situación de salud quede clara, se recupere, si es que tuviera algún malestar, él pueda comparecer como corresponde, como cualquier otro ciudadano, también ante la justicia. Aquí hay una cosa medio rara, sí, voy a decírselo con total transparencia. En el caso del departamento del Beni, también hay una persona vinculada al Servicio Departamental de Salud, sobre la cual avanza una investigación de hace muchos días, y curiosamente cuando la Fiscalía tiene que actuar, también decide aislarse, parece ser el mecanismo adecuado, el de enfermarse, ojalá no sea pretexto para evadir la justicia. Y si verdaderamente hay algún tema de salud o de la pandemia, que esperamos no sea así, confiamos en que su recuperación sea pronta, ¿no? Hoy primero es la salud, como corresponde, los derechos, las garantías que establece la Constitución Política del Estado están plenamente garantizados y sobre esas garantías se actúa. Bien, viceministro, gracias por este contacto con la revista tan temprano. Es Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana, hoy con nosotros. Continuamos.